Buenas tardes, buenos días, depende de cuándo usted esté viendo, leyendo esto. Le agradecemos mucho a Camilo Martínez su participación. Seguimos con nuestra intención de darle voz a los jóvenes investigadores sobre la experiencia de los propios jóvenes que han tenido respecto a los fenómenos climáticos extremos que se ha sufrido en la Argentina y en especial en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Esto teniendo como referencia las inundaciones en Bahía Blanca, en Campana y en otras ciudades que han pasado en los últimos 3 o 4 meses. Y lo que estamos tratando de indagar es justamente esto, que han experimentado, que han sentido los jóvenes, y le hemos pedido a estos jóvenes investigadores que hagan la interpretación primero de una encuesta que hemos hecho a los jóvenes que han estado en la inundación, que han compartido estos momentos con sus seres queridos, con familiares, etcétera, y luego que ellos mismos nos digan qué, qué han sentido ellos y digamos, y que creen ellos o que perciben ellos que las personas han experimentado, ¿no? Entonces, por eso ahora le pedimos a Camilo que se presente y dejamos que nos cuente su mirada, su percepción, sus afecciones sobre esta problemática. Gracias, Camilo. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, según corresponda. Gracias, Adrián, por la invitación a participar del análisis a esta encuesta. Mi nombre es Camilo Martínez, soy sociólogo, formo parte del CIES y, bueno, ejerzo la tarea, la actividad docente en distintas instituciones. Eh, bueno, voy compartiendo pantalla. Ahí se debiera estar viendo. Todo bien. Ahora sí. Sí. Eh, bueno, un poco lo que me interesaba, eh, lo que me produjo este primer gráfico de torta, de tres cosas que crees que más nos pasan en nuestros cuerpos en los eventos extremos. Eh, por un lado, bueno, vemos estas sensaciones, por un lado, de la aceleración del palpitar del corazón. eh, Por otro lado, el hecho de que sentimos malos olores a través del olfato. Eh, un poco lo que me interesaba, eh, por lo menos, plantear para charlar, para debatir, era el hecho de cómo estos eventos, estos fenómenos que son atípicos, eh, generan en nuestros cuerpos un proceso de ansiedad, de estrés, y cómo vuelven al cuerpo más receptivo frente a los estímulos externos, que de algún modo podríamos por lo menos tensionar en el hecho de si son nuevos o también se asemejan a cierto acostumbramiento que uno tiene frente al entorno, y que frente a estos fenómenos lo que ocurre es que intensifica esos estímulos que uno percibe a través del cuerpo. Eh, Esa era una de las cosas que me parecía interesante, por lo menos, plantear en torno a la conversación en este gráfico, cómo se intensifican esas percepciones. Por otro lado, en el segundo gráfico, lo que es muy interesante es que cuando uno le pregunta a una persona, ¿cuál crees qué emociones crees que la otra persona siente frente a la inundación, frente a un fenómeno de estas características? Y por lo que vemos en el gráfico, podríamos decir que una y todas las emociones. Hay una heterogeneidad al momento de percibir qué siente el otro de esa situación, teniendo más pregnancia por ahí la angustia, la incertidumbre, el miedo frente a la situación. Eh, lo cual
eh, creo que es necesario interpretar este gráfico con el tercero, porque al momento después de eh, tomar, eh, ponerse en un proceso reflexivo y decir qué cosas yo sentí frente a esas inundaciones, hay una mayor claridad en torno a lo que uno siente, ¿no? Eh, que gira todo más en torno a la tristeza y la angustia por la situación y cierto nivel de bronca, de malestar frente a lo que tienen que vivir el resto de personas. Un poco a mí lo que me había generado esto es, me llamó la atención de que no hubiese más bronca o más de otras emociones que impliquen eh, cierta afección por un otro, si se quiere, o donde haya alguna persona sobre la cual eh, llevar las culpas de lo sucedido. Porque también, más allá de estos procesos que implican ahí recopilando un poco algunos testimonios de lo sucedido en Bahía Blanca y en otras catástrofes de estas características, siempre se juega un poco este tema del sacrificio de años, la tristeza y la angustia eh, porque se pierde todo, no, todo lo construido durante años. Y un poco acá, yo pensando un poco en la provincia de Buenos Aires, 25 de mayo donde soy, me venían un poco eh, las viejas vivencias de lo que era Sandalio, por ejemplo, que es un barrio que está cerca de la laguna Mulitas y que uno siempre sabía que eh, se nublaba, llegaban las nubes negras, llovía y uno tenía la certeza de que si llovía además, esas personas iban a tener que ser evacuadas, socorridas por distintos efectores estatales y de asociaciones civiles. Eh, entonces, también sería interesante, más allá de estos eventos únicos y brutales por eh, todas las pérdidas que deja, hasta de víctimas humanas, pero cómo también, según la clase o el sector social, las afecta más o menos. Y en ese contexto, eh, en el contexto que estás percibiendo esto, vos lo que tenemos como, digamos, como gráfico acá, ¿qué podés sentir vos que los otros sintieron, digamos? No estaba queriendo llegar a ese, es una pregunta un poco compleja, pero ¿qué percibís vos que los otros sintieron? ¿Qué sintió la gente? Pero especialmente los jóvenes, ¿qué es lo que se percibió? Yo siento que frente a estos fenómenos, uno eh, lo primero que intenta es tratar de empatizar y comprender, tratar de vivenciar, por más de que no sea en carne propia la situación. Eh, y por otro lado, siento que la gente lo que siente es puntualmente esto, angustia, tristeza. No diría impotencia, porque siempre frente a estos procesos hay gran solidaridad. Y recuerdo, por lo menos con lo de Bahía Blanca, que estando por Capital Federal pasaba enfrente al Parque Rivadavia y había un montón de jóvenes y gente eh, cargando cosas a camiones para socorrer, ayudar. Eh, pero creo que en principio lo que cualquier persona siente frente a esas situaciones, más angustia, tristeza, eh, sobre todo tratando de ponerse en el lugar del otro y de las pérdidas que eso implica, un fenómeno de esas Y de las características. personas que estaban inundadas, ¿qué crees vos que sentían él? Y yo, por los testimonios que vi en las redes y demás, vi eh, cierta bronca, impotencia porque no podés salvar nada. Y hasta tenés que, si no está perimetrada la zona,
por la policía o demás, tenés que quedarte como vigilante en tu casa por si se dan también situaciones de robo. Entonces es realmente una crisis para la persona, porque Mm, es hasta uno se tiene a uno, pero también tiene ciertas propiedades, objetos que se podría decir que son extensiones del yo, y frente a estas situaciones uno ve cercenado eh, todo, todo elemento que hasta puede tener cierta carga afectiva, como decir, me compré mi casa y de repente se inundó, perdí todo. eh, y bueno, los procesos también que generan las familias. Me parece. Y, y en esos días, en esos momentos, ¿cómo te sentís vos como sociólogo, como joven que está transitando la formación de investigador? mm, es difícil decir. Por un lado, siento lo que todos sienten, o pienso que siento lo que todos sienten frente a estos fenómenos. Eh, por un lado, cierta impotencia, porque no veo que haya una. eh, Veo que las soluciones son paliativos, eh, porque por ahí no se va sobre las raíces de los problemas, más allá de que se requiere cierta planificación a largo plazo y estos eventos son excepcionales, pero en algunos casos son recurrentes según los sectores. Por ahí que frente a la crisis de la vivienda uno busca una propiedad y esa propiedad está en malas condiciones en determinados sectores. Eh, pero lo siento como un fenómeno, por un lado, para que a uno le da cuenta de las redes de contención, de las redes que existen en la sociedad, que llevan a la ayuda mutua, más allá de lo que puede ser el aparato estatal o ciertas organizaciones. Hay cierta voluntad de dar por parte de Mm, cualquier persona. Eh, y también un poco, bueno, como frente a a esa cara tenés las otras de, bueno, el aprovechamiento también de esas situaciones, tanto en términos mediáticos, en términos de robo, bueno, entre otras situaciones que se claro. dan. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por tu participación, por tu mirada y siempre seguiremos charlando con esta cosa de, bueno, qué necesario es abrirse a la mirada de los jóvenes sobre los jóvenes, ¿no? Así que gracias por la participación y seguimos colaborando en otras actividades. Gracias. Bueno, muchas gracias Adrián y al equipo que organiza todo esto.